chicas, bienvenidas a este nuevo video. Voy a hacer un maquillaje de ojos especialmente para párpado caído. Y solo lo voy a realizar con dos sombras. Antes de que se maquille un párpado caído, deben de ver dónde está su cuenca. Es en la parte donde se hunde. En mi caso la cuenca está aquí, entonces voy a comenzar a colocar ese tono en esta área. De la cuenca hacia arriba, con una brocha de difuminar. Recuerden el importante paso cero al momento de colocar sus sombras. Si no saben qué es el paso cero, se los voy a colocar aquí en la descripción del video. Ahora ese tono lo vamos a llevar hacia arriba desvaneciéndolo con la misma brocha de difuminar. En caso de que tengas muy poquito párpado, lo que vas a hacer es difuminar allí mismo ese tono y ya no subirlo. Lo que queremos es que la línea donde termina el tono café se borre. Vamos a ocupar ahora una brocha lengua de gato y un poco de base de maquillaje. Colocas gran cantidad de base de maquillaje de esta manera. Ahora vas a mirar de un lado a otro sin alzar las cejas. Como ves, ya se marcó hasta dónde vas a colocar esa base de maquillaje. Ahora lo único que tienes que hacer es rellenar. Como ves en esta parte, hay una línea que es donde termina la base de maquillaje. Esa línea la vas a difuminar o desvanecer para que no se vea tan cortada. En mi caso lo voy a hacer con una esponja de maquillaje. A mí me gusta usar mucho la esponja para poder compactar la base de maquillaje en el párpado. Y te va a ir quedando de esta manera. Y ya no se va a notar la línea. Ya que compactaste la base, trata de no mirar para ningún lado más que para abajo, para que no se vayan a crear montoncitos de base en el párpado, que se les llamaría pliegues. Voy a tomar un iluminador y lo voy a colocar encima de la base de maquillaje que coloqué en el párpado, aplicándolo de esta manera, que es a toques, con una brocha compacta que es de aplicar. O también hay una herramienta que les había dicho en un video anterior que pueden usar para poder aplicar todo lo que sea glitter o satinado, incluyendo el iluminador, y queda de una manera preciosa. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar en la descripción del video. Voy a tomar nuevamente la brocha de difuminar con el tono café y lo voy a colocar en círculos de esta manera. Ya que lo deposité y quedó así, ahora lo voy a difuminar o desvanecer muy cuidadosamente hacia adentro. Lo único que deseo es que se unan esos dos tonos. Con la brocha de aplicar voy a tomar el tono café para aplicarlo sobre la línea de las pestañas inferiores, pero únicamente de la mitad hacia afuera. Previamente ya coloqué base de maquillaje en esa zona para que la sombra se adhiera. Voy a limpiar muy bien esa brocha de aplicar y ahora voy a colocar el tono claro, de la mitad hacia adentro. Ya que tenemos los dos colores aplicados, ahora vamos a eliminar la línea que se forma donde termina un tono y donde comienza el otro, que vendría siendo en esta parte de aquí. Vamos a desvanecerla de esta manera, de un lado a otro, de un lado a otro. Ahora te voy a dar unas recomendaciones para párpado caído. Todos los maquillajes que sean efecto cut crease son especiales y perfectos para párpado caído. El efecto cut crease es un corte que hacemos en la cuenca, como lo hicimos con la base de maquillaje. Ahora, las pestañas postizas, ¿por qué elegí estas? Porque al momento que las pestañas empiezan de menos a más, hacen que esta parte de aquí, que es donde el pellejito cuelga, se esconda, porque aquí están más grandes, más largas. Entonces esconde ese pellejito que las personas que tienen el párpado caído se les nota. Ahora, otro tip muy bueno es que todos los delineados que vayan a hacerse deben de ser muy delgados. Entre más delgados se ve más el párpado. Otra cosa que debes de tener en cuenta es que debes de utilizar siempre máscara de pestañas en las pestañas inferiores y delineador beige en la línea de agua inferior, porque así el ojo se ve más grande todavía. Voy a tomar entonces este delineador para la línea de agua inferior. Observa cómo hace ver el ojo más grande el delineador en la línea de agua inferior.
Colocaré también esta máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Otro consejo que te voy a dar si tienes párpado caído es que no coloques iluminador en esta zona de aquí, porque tu párpado se va a ver mucho más pequeño y esa zona donde colocaste iluminador se va a ver hinchada, se va a ver un bulto. Es válido colocar iluminador en esta zona de aquí para ampliar la mirada. Si eres párpado caído pero también tienes piel madura, te recomiendo no utilizar sombras muy oscuras, aumentan tu edad.